Tardes a todos. Soy Miguel Pérez, entrenador de fútbol aquí en la provincia de Cádiz. He trabajado varias temporadas en la cantera del San Fernando y bueno, quería empezar esta exposición o esta ponencia pues agradeciendo a Construye Juego por toda la oportunidad que nos están dando a nosotros, aquellos que no hemos sido probablemente futbolistas profesionales o con un ámbito, con un bagaje amplio para poder exponer nuestras ideas y sobre todo compartir conocimientos. Más allá de esto, pues el tema sobre el que quiero hablar un poquito hoy es el que pongo aquí a continuación. Ahí está. Los inicios del juego. Relación riesgo-beneficio y conductas ante una presión alta rival. Antes de empezar puramente el tema, quería decir que el objetivo de esta ponencia un poco es, como también han comentado otros compañeros, es ser capaz de todas ese, por así decirlo, batiburrillo de ideas que hemos ido adquiriendo durante este periodo tan largo de confinamiento, ¿no? Que creo que para los entrenadores ha sido muy, muy, muy productivo, pero ordenar un poquito las ideas y creo que la mejor forma de ordenarlas es ser capaz de exponerlas, de sintetizarlas y sobre todo de compartirlas y encontrar opiniones opuestas o contrarias que te hagan dudar bastante de las ideas que tú mismo tienes, ¿no? Siempre que todas las ponencias que he visto estos días hay una cosa que es lo que me llama la atención o lo que más me ha hecho seguirlas, ¿no? Que es que se hable del juego, que puramente hablemos del aspecto puramente de esa lógica interna que todos buscamos comprender con la mayor exactitud posible dentro de la complejidad que sabemos que esto tiene, ¿no? Entonces quiero empezar con un par de cortes de dos ámbitos o dos formas de enfocar esos inicios del juego sobre los que vamos a hablar, tan opuestos como pueden ser el Eibar de Mendilibar, ¿no? y el Betis de Setién. Entonces empezamos por ello y ahora voy encauzando un poquito el tema y por qué expongo así, ¿vale? El tema de los inicios del juego viene por una serie de conversaciones con compañeros y demás acerca de la utilidad o no de esos inicios del juego a lo mejor tan riesgosos como algunos los llaman, o ese siempre obstinamiento en intentar salir en corto desde atrás, esa creación de ventajas desde primera línea y demás, y qué utilidad realmente le encontramos a ello, ¿no? Aquí primero estoy poniendo una serie de cortos respecto a ese Eibar que os comento, ¿no? Donde todo se juega directo, todo es a partir de una disputa y su posterior segunda jugada y donde se ganan la gran mayoría de ellas, ¿no? Evitando una serie de comportamientos iniciales más, como hemos dicho antes, más riesgosos en zonas de inicio rival, ¿no? Se repite el mismo mecanismo de a partir de el lanzamiento en largo, segunda jugada, ganar esta disputa o este rechace y a partir de ahí pues ya estás instaurado en campo contrario y se juega a partir de ella. Por otro lado tenemos la versión un poquito más contraria o bueno, quizás complementar en otros momentos, ¿no? Pero en la que Setién, vaya donde vaya, por poner un ejemplo de entrenador, pues siempre va a intentar implantar esa manera de verlo, ¿no? Eso a pesar de sus futbolistas, a pesar del contexto, a pesar de muchísimas variables que tenemos, pues él tiene clara su idea, ¿no? Que es a pesar de que el rival te apriete alto, a pesar de que tengas riesgo de pérdida, a pesar de que te puedan hacer daño ahí, pues él va a seguir con su idea de salir en corto, salir en corto, salir en corto y a partir de ahí buscando las ventajas, ¿no? La idea de esta ponencia, como digo, es intentar poner en una balanza, que ahora comentaremos, posibles riesgos y beneficios de cada una de las dos formas de ver estos inicios del juego, ¿no? Aquí, como seguimos viendo, pues bueno, el Betis de Setién que todos conocemos, a pesar de una presión alta, pues sigue intentándolo, a veces con menor éxito, pérdidas muy peligrosas que le pueden crear daño y contra un equipo tan poderoso como puede ser el Barça, ¿no? Entonces, ¿por qué viene todo esto? A raíz de este periodo de confinamiento, es verdad que ha habido muchísimas ponencias, muchas de ellas aquí en Construye Juego, donde se han dado puntos de vista o se han aportado opiniones respecto a la forma de ver el fútbol por parte de entrenadores, muchos de ellos del fútbol profesional. Y yo me quedo con estas dos opiniones o dos epígrafes que sacaron, por un lado Mendilibar y por otro Eder, ¿no? Mendilibar nos contaba que para él al inicio del juego prefiere no correr ese riesgo, ¿no? Prefiere a partir de ese lanzamiento en largo ganar la segunda jugada y a partir de ahí sí que jugar. Prefiere eliminar todo riesgo en salida y que sea en el campo rival desde donde juegue. Y por un contrario, Eder Sarabia nos contaba también en otra ponencia, ¿no? Que para él
salir en contra de atrás nunca es un riesgo, porque todos esos mecanismos, como él le llamaba, ¿no? Esos automatismos tan trabajados en la salida de balón, al final lo que hace es que ese riesgo no sea tal y que al final el beneficio que obtiene de todo ello es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que el riesgo que puede suponerle, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo como entrenador dudo y me hago preguntas, porque es verdad que tú ves, ¿no?, a Leibar de Mendilibar y te gusta lo que hace. A mí personalmente me gusta mucho y ves que te ha reducido una gran cantidad de posibilidad de error, ¿no? Porque cuanto más pases dé, probablemente más posibilidades hay de fallar y más posibilidades hay de que esa pérdida se convierta en algo peligroso para tu equipo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú dudas y te haces preguntas que yo mismo me hago y creo que la mayoría como entrenador en algún momento de nuestra carrera o de nuestros momentos futbolísticos nos la habremos hecho, ¿no? Que es, primero, realmente, ¿por qué elijo salir en corto desde atrás, no? Muchas veces lo elegimos sin tener conciencia plena de por qué lo hacemos. Lo hacemos simplemente por, como pongo aquí ahora, por estética, por moda, o realmente hay algo más detrás que de lo que subyace el que podamos implantar este estilo de juego, ¿no? ¿Hay objetivamente un elevado riesgo al seguir jugando en corto a pesar de una presión alta rival? Cada uno como entrenador, repito, creo que nos debemos o nos habremos hecho esta pregunta en algún momento y cada uno puede encontrar sus respuestas en función a lo que realmente entienda por el juego y a lo que busque en el fútbol, ¿no? Si hay ese riesgo del que hablamos, te puede llevar a un claro beneficio en esa balanza de la que hablamos. El Eibar en un pase se coloca en campo contrario y sin embargo el Betis, por ejemplo, de Setién, que es el ejemplo sobre el que hemos empezado, pues a lo mejor necesitas 20 pases para conseguir algo similar a lo que consigue el Eibar en un solo lanzamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, esa balanza es la que yo pretendo ahora poner un poquito ahí a partir de varios ítems que vamos a ubicar. Y por último pongo aquí, muero con mis ideas o me adapto al rival. Yo juego en corto, salgo desde atrás, creo superioridades y lo hago siempre o en función de lo que me haga el rival, yo voy a hacer una cosa o voy a hacer otra, ¿no? Todo esto viene, como repito, porque, por ejemplo, el caso que pongo, uno de los más radicales, ¿no? Puede ser Setién o Paco Gémez, ese tipo de entrenadores que vayan donde vayan, tú sabes a lo que van a jugar. Y sabes que aunque le aprietes arriba, ellos van a intentar salir en corto. Ellos mismos lo dicen y no tienen ningún problema en hacerlo. Y entonces la pregunta es realmente productivo eso? ¿Creemos que realmente a partir de ahí vas a obtener grandes ventajas en diferencia a lo que puede hacer el Eibar de Mendilibar o otros equipos un poquito más directos que reduciendo muchísimo el riesgo porque dan 20 pases menos, por lo que reducen el riesgo 20 veces, van a conseguir el mismo o mayor beneficio? A partir de ahí, como digo, como entrenadores creo que debemos poner en una balanza esos riesgos y esos beneficios, ¿no? Que sabiendo cuanto más aumente el riesgo, probablemente luego mayor será el beneficio, pero creo que tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no?, entre lo que tenemos. Y para ello, ¿en qué debemos basarnos o qué debemos tener en cuenta? Yo he puesto aquí una serie de ítems, una serie de cualidades o preguntas que quizá podríamos hacernos a partir de la cual cada uno debe versar su forma de entender el juego en relación a lo que los inicios se refiere, ¿no? Primero a los quiénes, creo que no podemos dejarlos jamás de lado. Al final, tú como entrenador estás supeditado a lo que tengas. No es lo mismo tener un central un poquito más tosco, un poquito más lento, un poquito menos dotado técnicamente, que tener a futbolistas del tipo de a lo mejor de Piqué, de ese tipo de futbolistas que saben filtrar línea, dividir, fijar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también los quiénes en referencia a la interpretación del juego. Creo que tenemos el caso, y vuelvo a repetirlo, por ejemplo, como hablamos de Paco Gémez, que vaya donde vaya, pues mira, teniendo los centrales que tenga, siempre intenta jugar desde atrás, ¿no? Entonces, un poco lo que yo pretendo que nos planteemos como entrenadores y que encontrar un feedback durante la ponencia o después de ella que me podáis realmente dar argumentos sobre una cosa u sobre otra. El dónde, por supuesto, es fundamental. ¿En referencia a qué? Primero al contexto. No es lo mismo probablemente jugar en un equipo a lo mejor del norte de España, ¿no?, donde la propia idiosincrasia de los clubes te va a pedir esos lanzamientos en largo, más ese juego directo, más esa segunda jugada, esa vibración de los campos no tan calientes. Y luego en referencia a los campos, por supuesto, no es lo mismo jugar en campos a lo mejor de tercera o segunda vez, incluso algunos de césped sintético, dimensiones más reducidas, que hacerlo en, llamémoslo tapetes, ¿no?, como pueden ser el Camp Nou o la mayoría de estadios de la primera división de cualquiera de las ligas principales, ¿no? Entonces yo creo que es otro de los aspectos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elaborar una forma de iniciar u otra. El rival, por supuesto, no podemos dejarlo de lado. ¿Qué nos va a hacer el rival? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus futbolistas? Y sobre todo, algo que creo que muchas veces dejamos de lado a la hora de concebir nuestra forma de entender el juego es las dinámicas, ¿no? Es muy diferente
un equipo que va en dinámica positiva a un equipo que va en dinámica negativa. Es algo que creo que es inexplicable dentro del fútbol, ¿no? Ese tipo de dinámica, de ese balón que entra o no entra por un centímetro y que en un momento determinado de la temporada entra y en otro no. Y yo creo que eso también tiene mucho poder a la hora de elegir una forma de iniciar u otra. A la hora de salir en corto, si el equipo no está en una buena dinámica, cualquier fallo se va a convertir en ocasión muy clara del rival. Y a lo mejor en otro momento donde el equipo le salen las cosas, pues sí que es más conveniente hacerlo de esa forma. Y también nosotros como entrenador tenemos que intentar ser capaces de aportar las herramientas óptimas a los futbolistas y sobre todo en qué momentos hacer una u hacer otra, ¿no? Para mí fundamental, tengo tiempo, no en relación tanto a lo que es puramente juego, sino en relación a nosotros, a nuestra figura como entrenador. ¿Llegas a un sitio a mitad de temporada o tienes una pretemporada en medio? ¿Llegas a un sitio donde el entrenador ha sido cesado, la dinámica es muy negativa y tienes que revertirla rápido? ¿O sin embargo tienen una buena serie de resultados y tú puedes mantener un poco esa rutina o esa serie de comportamientos que tenía el equipo? Creo que se antoja fundamental para poder iniciar el juego un poco más elaborados de atrás, es tener esa pretemporada donde tú puedas proponer, donde puedas, como comentábamos antes, dotar de mecanismos, de automatismos a esos futbolistas para que puedan a partir de ellos pues, conseguir la productividad necesaria para que esos inicios de juego sean productivos y ese beneficio sea algo mayor que el riesgo que conllevan, ¿no? Llegas a mitad de temporada a un equipo donde la dinámica no es buena, complicado tener ese tiempo de lo que hablamos para poder trabajarlo y ser capaz de esos inicios del juego convertirlo en algo que a la postre te dé resultados. Y por último, creo que lo fundamental es en qué crees tú como entrenador. Si tú como entrenador crees que lo mejor es salir ahora desde atrás, es crear en corto, crear a partir de las superioridades numéricas, posicionales o socioafectivas desde inicio de juego, creo que tienes que hacerlo, tienes que creer en ello, porque si no el futbolista no te va a responder. Yo no puedo defender algo como entrenador en lo que no creo. Entonces yo personalmente, y ahora aportaré un poquito más mi visión después de esto, no puedo trabajar o informar a mis jugadores sobre algo en lo que yo mismo no creo. A partir de ahí aporto ya un poquito más mi visión después de haber puesto esta balanza ahí sobre la que espero pues haber quedado algo de duda o que me las creéis vosotros a mí posteriormente, ¿no? Y ahora aporto un poquito más mi visión, ¿no? En la que denomino inicios del juego desde el dominio del espacio y del tiempo. Lo primero, como concepciones, por acercar un poco la terminología, iniciamos en las salidas estáticas, ¿no? Que las entiendo yo como saques de puerta, que a partir de ahí, pues bueno, irán evolucionando, como ahora veremos, en salidas algo más dinámicas. Lo primero, y en relación a la nueva normativa del saque de puerta, es que creo que no tenemos, los que creemos en el fútbol de una forma más, llamémosle, proactiva desde inicio, ¿no? Donde pretendemos modificar siempre las conductas rivales, no tenemos excusa para no salir en corto. Siempre vamos a tener espacio y tiempo, algo, aunque sea poco, para poder jugar, ¿no? Tanto con centrales como pongo aquí, por la entrada de un medio centro, otro tipo de futbolistas en el área, ¿no? Entonces creo que eso no puede ser excusa. También es cierto que quizás a partir de la normativa del nuevo saque de meta, invitamos al rival muchas veces a que venga a buscarnos arriba, ¿no? Y a partir de esa presión rival quizás estamos habilitando otros espacios que anteriormente a esta nueva norma no eran tan fáciles de identificar o de poder aprovechar, ¿no? Como pongo aquí, esas salidas estáticas al final se van convirtiendo en dinámicas una vez que el balón está ya en juego, ¿vale? Esos futbolistas de la primera línea tienen el balón en condiciones para poder conducir, dividir o crear superioridades a partir de ahí. Además, y añadiendo, creo que es fundamental que el balón cuanto antes se encuentre en esas salidas dinámicas si nuestra actitud es la de salir en asociación desde primera línea, ¿no? Otra concepción que me antojo fundamental, el portero. Creo que es de las mayores conclusiones que he sacado durante esta cuarentena, es que la figura del portero, si tu intención es ser un equipo dominador desde salida, desde inicios de juego, es que el portero tiene que tener las capacidades o las cualidades adecuadas. A esto le dedicaré un apartado al final, por lo que lo dejo un poquito más de lado, ¿no? Fundamental la fijación de rivales, ¿no? Yo creo que todos ya entendemos como fijación aquello en lo que pretendemos que distraer al rival, ¿no? Atraerlo hacia una zona o dejar espacios para otros futbolistas a través de la colocación de mis jugadores o de conducciones, ¿no? Diferencio, como pongo ahí, aunque bueno, creo que hay muchos más tipos y dentro de cada tipo más subtipos, ¿no? Entre esas movilizaciones sin balón, como pueden ser en amplitud y profundidad, donde creo que siempre, bajo todo concepto, debemos tener futbolistas abiertos y en profundidad en nuestros inicios del juego, y luego mediante la conducción, ¿no? Ese no pasar si un rival no me salta, que creemos que
que es inútil, ¿no? Porque al final no estás ni moviendo al rival ni creándote espacio, por lo tanto no tiene productividad ninguna. Aparte de ahí, otra concepción que creemos fundamental y que, por obvia que sea, no creo dejamos de dejar de decirla, es que cuanto más nos separemos nosotros, probablemente más separamos al rival, pero a su vez más expuestos estamos a que si perdemos ese balón nos creen peligro, ¿no? Probablemente si iniciamos un juego con el equipo un poquito más cerrado, a la hora de perder el balón, pues bueno, estemos más ordenados, no tengamos esos problemas, ¿no? A lo mejor de una posible contra, una posible transición rápida que nos hagan daño. Pero a su vez, como digo, si no somos capaces de abrir lo suficiente, el rival no se va a abrir y no vamos a encontrar esos espacios en zonas determinantes, ¿no? donde podamos hacer daño. También aporto como dato fundamental, ¿no? Que creo que el lado contrario a donde salgamos tiene que compensar. Si seguimos manteniéndonos totalmente abiertos, una vez que, por ejemplo, el balón hemos salido por central derecho, lateral derecho, y el lateral izquierdo sigue totalmente abierto, a lo mejor como fijador, creo que en ese momento, a la hora de perder el balón, vamos a tener bastantes problemas porque los espacios que estamos dejando son muy amplios, ¿no? Entonces, creo que el lado contrario del balón siempre tiene que tener esa actitud de, bueno, ya no voy a estar en disposición de crear una ventaja a lo mejor fijadora o una ventaja posicional o incluso en un posible cambio de orientación. Entonces, vamos a prepararnos ya por si el balón se pierde, estar un poquito más ahí ubicados a la espera de una posible pérdida, ¿no? Y luego ese mirar lejos, ¿no? Un concepto que a mí personalmente me encanta, que es que el futbolista de primera línea que tenga el balón, tanto central como portero, sea capaz de encontrar compañeros en zonas intermedias o en zonas libres, donde podamos encontrar unas ventajas mejores que la que puede tener el propio central. Por la propia inercia del juego, muchas veces el central está libre o el lateral está libre y siempre tendemos, ¿no? Como el cercano está libre, vamos a dársela a él, vamos a dársela a él, vamos a dársela colindante, vamos a intentar jugar en corto. Cuando si encontramos un media punta en zonas intermedias libre, creo que es muchísimo más productivo para el equipo encontrarlo a él directamente, porque en caso de pérdida de balón tenemos a muchísimos más jugadores por detrás del balón y sobre todo porque estamos más cerca de la portería rival, ¿no? Entonces, ante la duda, yo tengo esa premisa de ante la duda vamos a intentar buscar al lejano y si se pierde el balón, pues bueno, al menos lo hemos perdido más lejos de nuestra área, ¿no? A partir de ahí, ahora en relación con una serie de espacios que creo podemos aprovechar, yo hago diferenciación desde un inicio más en corto, más asociativo, de ese viajar juntos y ese jugar a llegar, ¿no? Primero, el viajar juntos, como ponemos aquí, yo creo que es la capacidad o la forma de ver esto de intentar, tras una serie de sucesión de pases, ¿no? Esa acumulación de transmisión del balón, ¿no? De intentar llegar al campo contrario lo más juntos posible, con el objetivo de, bueno, si lo perdemos, pues estamos ahí cerquita para apretar la pérdida, ¿no? Y sobre todo, pues que conseguimos en campo contrario instaurarnos juntos para a partir de ahí poder mover de nuevo al rival, como vemos en este vídeo del Leipzig, ¿no? De Nagelsmann. Creo que está muy relacionado con que el rival proponga una actitud algo más pasiva o algo más reactiva, según lo queramos ver, ¿no? Porque cuando un rival te viene a buscar muy arriba, es complicado que tú consigas llegar a campo rival junto y instaurarte en él, porque probablemente tantos espacios que te está dejando tienes que aprovecharlos de otra manera, ¿no? No llegando a campo contrario junto, ¿no? Entonces, esta es una de las excepciones que yo le doy. Y por otro lado, pues ese jugar a llegar, ¿no? Que es algo a lo que creo que está evolucionando bastante el fútbol, sobre todo con esta nueva normativa que hemos hablado antes del saque de meta, en donde un rival que te aprieta, que viene a presionar de forma muy activa, que tiene una actitud de acoso constante, pues a partir de ahí aprovechar esos espacios que te van dejando, tanto a espaldas de primera línea, a espaldas de la segunda y posteriormente en zonas de finalización. Yo creo que lo fundamental es en el momento que un futbolista de tu equipo supera a par en una actitud de acoso activa, hay que finalizar jugada, intentar conducir, hay que intentar fijar futbolista, intentar finalizar lo más rápido posible porque ya te has creado una ventaja o espacial o numérica o posicional y creo que eso hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces es un poco la diferenciación que hago yo entre ese jugar a llegar y ese viajar juntos, que siendo los dos actitudes de un equipo que intenta dominar con balón y someterlo al rival, se diferencia en función a qué es lo que te hace el rival y nosotros como entrenadores creo que tenemos que darle las herramientas adecuadas al futbolista para que interprete de una forma u otra lo que tenemos que hacer, ¿no? En relación a esto, ¿dónde deja de espacio el rival en referencia a su altura de bloque, ¿no?
Aquí lo hemos simplificado en tres formas, ¿no? Yo creo que hay más, incluso aquí, por ejemplo, esta que ponemos entre líneas, pues bueno, ese espacio entre líneas puede ser a lo mejor entre primera altura de presión y segunda y no tanto esta espalda de medio centro, pero bueno, por simplificarlo un poquito, ¿no? Nos pueden dejar espacios, yo creo, a espaldas de su línea defensiva, si es un rival, como digo, que bueno, viene a apretarnos muy, muy, muy arriba. Nos pueden dejar espacio entre líneas, ¿no? Si es un equipo que tiende a partirse, intencionadamente o no. Hay equipos que, por ejemplo, el City de Guardiola, en algunos momentos contra estos equipos que te hacen un juego muy directo, lo que ha hecho muchas veces es partir el equipo en dos bloques de presión, va a presionar con 3 o 4 futbolistas, el resto los deja un poquito más retrasados, sabiendo que el rival no va a intentar buscar esos espacios entre líneas, ¿no? Y luego, nuestra zona de inicio, un rival que nos espera, que actúa de forma pasiva y que nos va a dejar salir. Lo fundamental, yo creo que seamos capaces de dotar al futbolista de herramientas para que busque, identifique y explote esos espacios de la mejor forma, de la mejor forma posible. Equipo que nos deja espacio a espalda de la última línea. Yo creo que lo fundamental y lo que más tenemos que intentar concienciar al jugador es que esos espacios hay que aprovecharlo y que hay que obligar al rival a correr hacia atrás. Obligarlo a correr, ¿por qué motivo? El primero, porque podemos aprovechar esos espacios y los hay. Y si ya los hay, pues tenemos que intentar ubicarnos en esas posiciones para poder hacer daño, que al final es el objetivo, no es tener el balón por tenerlo, es tenerlo para hacer gol, ¿no? Y si no podemos de forma directa, pues bueno, a lo mejor tenemos que intentar crear dudas en esa línea defensiva a partir de balones largos, aunque no tengamos el objetivo de finalizar en ellos o de ser nosotros los receptores directos, ¿no? Pero sí que obligas al rival a correr atrás y a lo mejor la próxima vez se piensan un poquito más el adelantar tanto la línea defensiva, ¿no? Equipo que deja jugadores en tu línea. Yo creo que es fundamental que ubiquemos jugadores en esa zona y sobre todo no es solo ubicarlos, es ser capaces de encontrarlos y conectar con ellos. Si yo tengo jugadores en líneas pero no conecto, al final se reduce a la nada, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo equipos, como digo, que se parten un poquito más a la hora de presionar, o bien por nuestros buenos movimientos, nuestras buenas conductas, o bien por deficiencias un poco de su trabajo de bloque, tenemos que intentar aprovecharlo. Futbolistas que reciban en esta zona, como pongo aquí, tienen que intentar girar y encarar la última línea defensiva. Tenemos que ser esa intención de hacer daño, de querer buscar portería rival, de ser equipo un poquito más vertical en este tipo de circunstancias, porque creo que a veces estamos abusando de horizontalidad y eso al final va en prejuicio de nuestra búsqueda del fin máximo, que no es otro que el gol. Y por último, bueno, esos equipos que te dejan un poquito más salir y que directamente te dan espacio un poco en corto para poder salir. Fundamental aquí es lo que yo considero que es, le escuché a algún compañero en estos días, es llegar a campo contrario e iniciar el juego en campo contrario. No podemos iniciar el juego desde nuestro portero si el rival no nos viene ni a buscar. Entonces vamos a intentar llevar juntitos a campo contrario con ese viajar juntos que hemos expuesto antes, de forma estructurada, que en caso de pérdida, pues bueno, ya estemos colocados en campo rival. Que nuestro objetivo es sacarlos de ahí, pues diferentes mecanismos, ¿no? Esos repetir pases, esas conducciones horizontales que provocan saltos, ese atraer a partir de la encadenación de asociaciones, pues yo creo que es fundamental si nuestro objetivo es intentar que el rival salga, que muchas veces nos conviene más que meternos a atacar un bloque tan bajo, muy, muy complicado de abrir si nuestros futbolistas no tienen ese talento, esa creatividad que necesitamos, ¿no? Para abrir este tipo de defensas. A partir de ahí, ¿cómo me presiona el rival? Una vez ya que ha decidido optar por un bloque más alto, ¿no? Que es el subapartado de la ponencia. Sobre esto habló un poquito el compañero Sergio el otro día en la ponencia, me pisó un poquito el tema, pero bueno, voy a intentar dar una visión un poquito más diferente en algunos aspectos. Y al final yo creo que se reduce a que el rival, cuando va a buscarte arriba, lo reduce a tres momentos, ¿no? A tres formas de hacerlo. El primero, que lo hagan en posiciones intermedias, defender entre central lateral, medio centro, media punta, lateral, extremo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, identificar y referenciar marcas para ir a apretar, ¿no? Te pueden presionar por pares, hombre a hombre, la más clara y también a lo que creo que el fútbol va entendiendo ahora con la evolución. Y luego esos equipos que esperan en tres cuartos, que como ahora veremos, aunque esperen en tres cuartos, realmente yo creo que al final lo que están provocando es que van a buscarte o a esperarte en bloque bajo, una de esas dos vertientes en las que van a tomar. Ningún equipo va a esperar en tres cuartos con el simple objetivo de esperar en tres cuartos, que ahora expondré un poquito más, ¿no? A partir de ahí, yo creo que el fin máximo nuestro es la búsqueda de las ventajas, ese juego más posicional, ¿no? Un poquito más hablando de forma teórica, y tenemos que buscar esas ventajas para luego explotarlas, ¿no? Rival que presiona en posiciones intermedias, ¿no? ¿Dónde encontraremos esa ventaja a partir de lo que estamos exponiendo aquí?
Yo creo que un rival que nos presiona en posiciones intermedias, si somos capaces de fijar a sus 4 defensores, teniendo como sistema rival la línea de 4, ¿no? Podríamos poner todos los sistemas, ¿no?, que puede darnos el rival, pero vamos a ir a lo habitual o a un ejemplo por lo menos, ¿no? Si tú con 3 fijas a 4, al final vas a tener una superioridad de 8 contra 6 en esta zona, ¿no? Entonces yo creo que ahí la superioridad o la ventaja claramente es numérica, entonces la tenemos aquí. ¿Cómo la aprovechamos? Pues yo creo que intentar mover el balón lo más rápido posible hasta que seamos capaces de superar esas primeras presiones del rival y ya podamos decidirnos a atacar última línea. También consideramos que un rival que habitualmente presiona en posiciones intermedias, por ejemplo laterales, suelen saltar cuando ven la opción, ¿no? Tienen que saltar a lateral porque el extremo haya ido a central o otra serie de movimientos. Entonces yo creo que en ese sentido va a haber algún momento en que aquí se va a quedar el 3 contra 3 y es el que creo que tenemos que intentar aprovechar, ¿no? Esto es una captura de partido propio, ¿no?, de un Jerez San Fernando de esta temporada, donde se ve esto que estamos hablando, ¿no? Un rival que te aprieta en posiciones intermedias, entre lateral, medio centro, entre central, lateral, entre central y medio centro, etcétera, etcétera. Y aquí, si nos ponemos a hacer el recuento puramente numérico, pues bueno, tenemos 8 futbolistas, contando a portero, por supuesto, contra los 6 azules. Si somos capaces de encadenar una buena secuencia de pases, en algún momento vamos a encontrar hombres libres con tiempo y espacio para poder atacar esa última línea, ¿no?, donde pretendemos tener ventaja no tanto numérica, que es complicado, pero sí que quizás un 3 contra 3 en última línea pues puede ser una ventaja claramente espacio-temporal o posicional. Rival que presiona por pares. ¿Dónde podemos encontrar la ventaja en función a lo que estamos exponiendo aquí? Yo creo que, como hemos dicho antes, en esa última línea, por el motivo de que, bueno, un 3 contra 3 aquí es mucho más ventajoso a lo mejor que un 8 contra 7 aquí. No tenemos ventaja numérica, pero tenemos un espacio que aprovechar, tenemos futbolistas que normalmente en esta última línea suelen ser veloces o suelen ser cualitativamente bastante desarrollados. Entonces lo que tenemos que intentar aprovechar, conectar con esta última línea para atacar portería, y como digo, esa verticalidad y no podemos perderla, y si nos aprietan así, pues buscarlos, ¿no? Como digo, la ventaja la podríamos seguir teniendo aquí, ¿no?, igualmente, porque muchas veces se dice eso de si te presionan al hombre, ya no se puede jugar, ya no. Yo creo que con la norma nueva del saque de puerta, aunque te aprieten al hombre, vas a poder seguir teniendo opción de salir desde atrás en corto, aunque sí que creo que no es tan óptimo como a lo mejor intentar conectar directamente con esta última línea, por el simple hecho de que, bueno, de que aquí tenemos un gran espacio para aprovechar y una igualdad numérica que cuando es en última línea rival yo creo que se convierte en una superioridad nuestra, no sé si anímica, posicional, pero creo que tenemos que intentar aprovecharla, ¿no? Como digo, aquí conectar con esos alejados se antoja fundamental. Aquí ejemplo, ¿no?, del también ese Barça Betis de temporada pasada, donde, bueno, vienen a apretar el Betis de Setién al Barça de Valverde por pares y al final el espacio se crea, como ahora veremos aquí, en última línea con alejados, ¿no? ¿De qué forma podemos aprovechar esos alejados? Primero, con alguno que venga un poco más, ¿no?, a recibir en corto y a partir de ahí proceder a girar y encarar esa última línea. Como vemos al final, si se hace de forma buena, vemos que conseguimos prácticamente un 3 contra 3 en última línea, y con futbolistas que normalmente son dotados cualitativamente, pues es una gran ventaja, ¿no? Esa es la primera forma de verlo. Como vemos en esta, mediante la atracción de los 3 mediocentros, pues creamos una superioridad aquí por supuesto, con Messi, que yo creo que encarna cualquier tipo de superioridad posible, pero vamos creando superioridades y a partir de ahí podemos ir saliendo, ¿no? Es otra forma de verlo. Aquí obtenemos de nuevo, ¿no?, lo mismo, estamos atentos a la presión por pares que realiza el Betis. Está claro que si aquí hay marcas por pares, aquí tenemos un 3 contra 3, ¿no? Otra forma un poquito más quizá al espacio, un poco más directa incluso. A partir de ahí, pues bueno, intentar finalizar. Vemos ahora aquí se ve claro ese 3 contra 3, que no se aprovecha bien, pero es la idea que queríamos intentar transmitir, ¿no? Que en caso de presión por pares, intentar conectar con alejado, ya sea bien a espacio o bien a pie, pero tenemos que intentar conectar con ellos lo antes posible. A todos creo que nos viene a la cabeza ese ejemplo de Ederson, ¿no?, portero del Manchester City, cuando el gol que mete el Kun Agüero, ¿no?, que el rival te aprieta muy arriba y un saque como eso, pues claro, es fundamental para poder crear esa superioridad. Y luego un equipo que te espera en 3/4, ¿no? ¿Dónde creemos que está la ventaja en un equipo que espera en 3/4? Por lo menos yo lo veo así, en que creo que sé lo que me va a hacer. Y esa es una ventaja que a nivel de entrenador es fundamental. Yo sé que un equipo que espera en 3/4 solo tiene 2 opciones. O va a mutar a un bloque alto donde me va a apretar fuerte fuera, o va a replegar y luego se va a meter en un bloque bajo, ¿no? Entonces, tendiendo aquí a la presión alta esa de la que estamos hablando,
Yo pocas veces he visto un equipo que, tras estructurarse en tres cuartos, identifique un sitio de presión diferente a tu lateral o a tu banda, ¿no? Que es donde normalmente todos los entrenadores trabajamos de vamos a apretar en banda, cerramos por dentro y vamos a la presión, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que intentar borrar ese punto de referencia de presión rival. Y a partir de ahí yo creo que podemos hacer un buen inicio desde atrás, ¿no? Como vemos, esto es una presión nuestra precisamente, donde se ve esto que ejemplifico. Es un 4-4-2 claro, donde al final lo que pretendemos, pues bueno, aquí como vemos, orientamos ataque fuera y apretamos ya, referenciamos marcas y dejamos el margen de maniobra del rival muy, muy limitado, ¿no? Que al final lo que provoca, perdón, al final lo que provoca, como vemos aquí, es una pérdida, ¿no? Porque ante la referencia de marca, pues bueno, están todos acosados y al final hay pérdida de balón, ¿no? Entonces, como digo, creo que la clave ante equipos que sabes que te van a hacer eso, porque equipos que te esperan 4-4-2, como te digo, es opinión personal, la mayoría de ellos te van a apretar luego en banda. La clave es intentar borrar esa referencia del lateral, que es el momento claro de presión, e intentar no dar ese pase central lateral donde el rival puede apretarte, ¿no? ¿De qué forma? Yo pongo dos ejemplos, pero creo que hay infinidad de formas de hacerlo, ¿no? La primera, introducir al lateral por dentro y que el extremo sea el que venga a recibir un poquito más por fuera. Lo repetimos, ¿no? Creemos que así obviamos ese momento donde probablemente este jugador venga aquí a apretar por fuera, le modificas conducta rival, que es lo que normalmente tienen trabajado, y a partir de ahí, fijando a ese futbolista, el extremo va a recibir con algo más de tiempo y espacio, ¿no? Y la otra forma, pues el movimiento es similar, este corto se ve un poquito peor. Lateral va a recibir en zonas interiores y va a tener tiempo y espacio para, bueno, luego girar y poder finalizar, ¿no? Repetimos un poco la situación. Lateral viene por dentro, tiene tiempo y espacio y al final la fundamental, que era lo que estamos hablando, es que le has eliminado a ese rival ese momento de presión tan claro que tenían trabajado, que era apretar al lateral en cuanto reciba. Entonces, esos laterales tan abiertos, yo creo que poquito a poco el fútbol tiene que ir evolucionando o va a ir haciéndolo a intentar eliminarlos de zonas de banda porque reduce su margen de acción a la mitad probablemente. Esto es ejemplificado aquí un poquito más. Lo decíamos, ¿no? El lateral viene por dentro. Si tienes tiempo y espacio, extremo no lo sigue porque está pendiente de ese posible momento de presión fuera, lateral va a recibir, ¿vale? Que el lateral viene por dentro y lo siguen, probablemente el extremo va a tener tiempo y espacio para poder jugar, ¿no? Sí que hago una pequeña aquí incisión en función del movimiento que queramos hacer. Si lateral se mueve a espaldas de ese extremo, probablemente va a dificultar que extremo lo siga, ¿no? Está fuera de su campo visual. Entonces, si lo que pretendemos, porque realmente nuestro lateral tiene las cualidades o las capacidades para ser un futbolista que juegue más interiorizado, por así decirlo, quizás debemos hacerlo a espaldas de ese extremo, ¿no? Si lo que queremos realmente es crear el espacio para el extremo, para jugar a partir de ahí, pues a lo mejor toca aparecer por delante de campo visual y a partir de ahí jugar, ¿no? Y el tercer ejemplo, como digo, hay infinidad de ellos, pero bueno, pongo otro más. ¿Qué puede suceder? Que el lateral venga por dentro, que extremo venga y que lo sigan. Pues yo creo que ahí el interior, que anteriormente lo repetimos, ¿no? Ha hecho ese movimiento un poco a espaldas de su par. A partir de ahí, pues romper la espalda lateral, un movimiento muy típico también de Kevin De Bruyne en el City de Pep, y creo que también encontramos una ventaja bastante amplia, ¿no? Y prácticamente por ir terminando, como he dicho, creo que una de las grandes conclusiones que he sacado a nivel de inicios de juego en esta cuarentena es la de la figura del portero, ¿no? Un equipo que pretenda iniciar desde atrás en corto y ser un equipo que construya sus superioridades desde primera línea, creo que la figura del portero se antoja clave. Un equipo que no lo tenga, creo que le va a costar bastante ser capaz de llevar a la práctica esa forma de ver el fútbol, sea cual sea la circunstancia, ¿no? Primero de ello, pongo aquí tres ejemplos que claro, Ter Stegen todo el mundo lo conocemos, ¿no? Yo creo que es el ejemplo más claro y Ederson, por supuesto, por el trabajo que ha hecho con Guardiola sobre todo estos últimos años, ¿no? Pero incluyo a Antonio Adán. ¿Por qué lo incluyo? También le escuché a Eder Sarabia en una ponencia que Adán cuando empieza ahí en el Betis en el juego de pies no era un portero especialmente dotado, ¿no? Y sin embargo acabó siendo un portero que dividía, que fijaba, que creaba superioridades y sobre todo en el que sus compañeros confiaban para ir construyendo las ventajas desde esa primera línea, ¿no? Entonces, ¿eso a qué conclusión nos lleva? Que quizás en esa figura del portero como eterno hombre libre, que es como yo le llamo, porque creo que al final siempre te va a dar la superioridad, siempre, siempre, la interpretación del juego, la valentía, las ganas de hacerlo, el querer, el sentirse importante, todo ese tipo de cualidades importan quizás más que la propia técnica individual, ¿no? En lo que a juego de pie se refiere.
como pongo aquí, para mí es un factor diferencial en equipos que pretenden ser proactivos desde el inicio del juego, entendiendo la proactividad, como hemos dicho antes, bueno, ese querer modificar conductas rivales, es hacer sentir al equipo que defiende que realmente está defendiendo, sentirte tú superior a él. Y creo que sin un portero que tenga las cualidades adecuadas es complicado ir construyendo esas ventajas desde inicio, ¿no? Y luego que el portero sepa reconocer, en relación con lo anterior, esa alternancia en la que creo que está la clave de todo juego posicional entre jugar con cercanos, con intermedios y con alejados, ¿no? Un juego muy previsible donde siempre juguemos con centrales, medio centro, siempre con lateral, siempre con... Estás dándole al rival la clave para que te apriete donde tú normalmente lo haces, ¿no? Entonces yo creo que en esa alternancia entre juego con cercanos, intermedios y alejados es donde está el éxito, ¿no? Juego con cercanos, pues yo creo que debe ser la opción habitual, ¿vale? Salvo que, como hemos dicho antes, nos presionen por pares, que a lo mejor es jugar directamente con los 3 de arriba, como ahora veremos. Yo creo que es la opción habitual en ese 11 contra 10, perdón. Si me presionan por pares, yo creo que el objetivo, aunque salgamos en corto, es atraer, buscar terceros hombres para partir de ahí encarar última línea. Si me presionan en posiciones intermedias, pues intentar mover el balón lo más rápido posible, porque somos 2 futbolistas más, no podemos olvidarlo, esa superioridad numérica. Y si me esperas en 3/4 de campo, yo creo que el portero tiene que ser capaz de salir en conducción y fijar futbolistas, ¿no? Creo que también soy de la opinión, como hay una corriente ahora, ¿no?, de que el portero va a ir evolucionando y poquito a poco va a ir ganando terreno en el aspecto ofensivo del equipo, ¿no? Yo creo que eso pasa por porteros que dividan, por porteros que fijen, que reduzcan, que aumenten, perdón, su margen de acción a mucho más allá de lo que es puramente parar. Juego con intermedios, fundamental, esos porteros que identifican hombres libres a espalda de pares, ¿no? Esos laterales que aparecen por dentro y los porteros los encuentran, esos medias puntas que reciben a espalda de la segunda línea de presión rival y el portero es capaz de encontrarlo. Esos extremos que se liberan de sus marcas, que crean incertidumbre en el rival porque no sabe si lateral seguir a extremo, y si lo sigue crea un espacio gigante para que probablemente mi lateral rompa espacio, o esos extremos que vienen a recibir por dentro, el lateral tiene miedo de seguir, ¿no? Entonces el extremo puede recibir con hombre libre, ¿no? O la otra opción, que lo hemos visto también un poco en el Betis de Setién, es venir con mediocentros, intentar atraer y crear aún más espacio todavía para esos alejados, ¿no? Que es ahora con lo que hablamos. ¿Cuándo considero yo, y como digo, esto es mi visión de verlo, mi forma de verlo, que ese saque de puerta debe ser directo? Solo en caso de existir una igualdad manifiesta en la última línea rival, o incluso superioridad numérica, pero eso ya es mucho más complicado, salvo que el rival tenga menos número de futbolistas por alguna expulsión o algún tipo de sanción, ¿no? Los alejados no solo tienen el objetivo de ser posibles receptores mediatos o inmediatos, sino que además creo que tiene una función fundamental a la hora de estirar al rival. Si mis 3 de arriba son capaces de llevarse a sus 3 marcas, a sus 3 pares, lo más arriba posible, a lo mejor no reciben, o si reciben no están en condiciones tan ventajosas o de tanta superioridad como a lo mejor lo puede hacer un media punta que reciba en ese espacio entre línea a la espalda medio centro creado previamente por esos alejados, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces creo que la función de los alejados es múltiple y a pesar o a raíz de ser posibles receptores directos, también creo que tiene una función fijadora fundamental para crear espacios para compañeros. A partir de ahí, relacionándolo con la figura del portero, si me presionan por pares, yo creo que hay que buscarlo lo antes posible, salvo en el caso que hemos dicho antes. Buscar duelos o disputas ventajosas, ¿no? A Leo o a Messi no le voy a dar un balón para que dispute con cualquier central que probablemente le va a ganar, ¿no? A él se le tengo que dar al pie. Si quiero buscar ese saque más directo, donde voy a trabajar segunda jugada, peinar y demás, pues bueno, vamos a buscar más a Luis Suárez, ¿no? Vamos a buscar más a ese tipo de futbolistas que tengan opción de éxito en esos duelos, ¿no? Y también esos pases tensos, ¿no?, que superan líneas, me parecen fundamentales. Ter Stegen los hace, sobre todo desde la llegada de Setién, muchísimo, ¿no? Eso, buscar a Messi, buscar a Suárez, buscar a ese tipo de futbolistas a partir de pases tensos y rasos, y a partir de ahí o juego de cara con terceros hombros, o soy capaz de jugar y encarar última línea rival, ¿no? Y por ir acabando, y con esto prácticamente acabo sobre lo que quería hablar, un vídeo, un corto de equipo propio, ¿no?, un San Fernando infantil, o sea que fijaros el margen que creo que tiene de mejora la figura del portero. Portero, como digo, infantil, fijaros la cantidad de conceptos que puede llegar a dominar, ¿no? No es fácil que un portero infantil haga esta conducción, esta fijación, y luego te encuentres, como decimos, al lateral ahí interiorizado, ¿no?, que era en ese momento el hombre libre, y a partir de ahí va creando ventaja, ¿no? Creo que también es fundamental que los compañeros confíen en el portero, y eso se lo gana el mismo portero, más que con esa técnica, con esa capacidad de interpretar el juego y esa valentía, ¿no? Hacer eso para un portero no es nada fácil, ser capaz de tener esa sangre fría de hacer eso y ¡bam!,
luego salto línea y encuentro el lateral, que en este caso es el hombre libre, ¿no? Eso que no le queme el balón en los pies, que el portero lo quiera, y a partir de ahí pues se va creando una confianza recíproca entre equipo y portero, que creo que al final es la clave de esas superioridades que hablábamos en primera línea. Fijaros en esa fijación del portero desde primera línea, cómo conduzco para atraer al rival, y al final provocas también, creo, en el rival un aspecto aquí que me parece también muy importante, anímico, que es que no van a presionarle porque sabe que no se la van a quitar. Y entonces una vez que consigues eso, ya el rival va a tener muy difícil. No es tanto el vídeo en sí, que no es tan bueno, o no es tanto la toma, que no está tan bien grabada, sino la actitud del portero, ese querer hacerlo, ese querer construir las ventajas de su equipo él mismo, ¿no? Y tener la valentía para hacerlo. Obviamente tiene que tener cualidades técnicas, pero yo creo que priorizamos mucho más esa interpretación del juego, no ese querer hacerlo, ese fijar futbolistas, sentirse importante dentro del equipo. Yo creo que nosotros como entrenadores tenemos que transmitírselo a ellos, que son tan importantes para la creación del juego, como puede serlo el 6, como puede serlo el 8, como puede ser medias puntas, como puede ser lo central a la hora de fijar y dividir, ¿no? Y vemos, y con este creo que es el último corto que se ve, tío, los compañeros se la dan y cada vez que se la dan, pues bueno, estamos creando una superioridad porque como vemos el rival ya no sabe qué hacer, somos uno más siempre, atraemos, y si encima es capaz de interpretar cuando hay una ventaja en otra situación, pues creo que tenemos muchísimo ganado en esos inicios del juego, ¿no? Acabo la ponencia con esta frase que me parece riquísima, que aporta muchísimo, ¿no? Que es de Rubén de la Barrera, se la leí en una entrevista hace unos meses, que decía que el juego es más grande que cualquier sensibilidad, en referencia a que, bueno, cada uno tenemos nuestra opinión sobre inicios del juego, sobre disposición, sobre finalización, sobre forma de defender, la altura de mi bloque, sobre qué quiero hacer con balón y qué quiero hacer sin él, pero al final yo creo que el juego engloba tanto, es tan rico, es tan complejo, hay tanta incertidumbre, que creo que como entrenadores tenemos que aportar al futbolista todas las formas de ver esto, darle herramientas para que en cualquier contexto sean capaces de interpretar lo que el rival o la competición le exijan, porque el juego, como digo, es tan amplio que reducirlo todo a nosotros iniciamos el juego en corto, pues venga, vamos a trabajar esto nada más. Cuando un rival, por el motivo que sea, un campo pequeño, como hemos dicho antes, porque te aprieten muy bien arriba, porque tu portero ese día no está inspirado, porque esté nervioso, porque son personas que ese día no han dormido bien, pues bueno, tenemos que tener trabajado a lo mejor ese juego directo que hablábamos antes de Mendilibar, que aunque, por ejemplo, a mí personalmente creo más en lo otro, pero creo que no podemos rechazarlo y evolucionando como entrenadores hacia alternancia, ese conocimiento del juego y transmitírselo al futbolista para que sea capaz de poder realizar cualquiera de estos en cualquier momento del juego, ¿no? Pues por mi parte, lo que está listo. Pues quiero daros las gracias a todos por haber estado aquí pendientes de mí. Os he dejado ahí antes el número del WhatsApp, el Twitter y el correo electrónico por cualquiera que quiera conectar conmigo. No soy un experto en este tipo de ponencias y demás, entonces no sé hasta qué punto, pues bueno, ha podido ser productivo. Solo espero que, bueno, haya podido crear en alguien alguna pequeña duda o alguna pequeña pregunta y reducir la incertidumbre a la vez que aumentarla, que creo que es la clave, ¿no? Esa dicotomía. Y a partir de ahí agradeceros de nuevo tanto a vosotros como por escuchar esta media horita que he podido hablar, como a los creadores de esto, que son los de Construye Juegos, que nos han dado una oportunidad a los que empezamos de poder intentar aportar nuestras ideas en un mundo tan complicado y tan basado en la experiencia como ahora vemos que puede ser el fútbol. Muchísimas gracias.